Beatriz, ¿qué más pues? ¿Cómo vas? Juan, Qué bueno tenerte otra muy vez por bien, ¿y aquí, por estos tú? lares. Muchas gracias a ti por la Beatriz, invitación. pues hoy vamos a tocar un tema que a mí me gusta mucho siempre cuando vienen las citas prenatales. Y yo sé que tú tienes un programa para madres gestantes donde tocas este tema y es cómo escoger un pediatra de forma adecuada. ¿Sí? Dentro de las citas que yo hago prenatales siempre les digo que se tomen el trabajo de conocer a la persona, que miren unos ítems o tomen sus deseos como frente a lo que esperan de un pediatra y de acuerdo a eso, pues trabajen, ¿cierto? O sea, y busquen a ver qué va a pasar. Pero tú tienes obviamente un programa ya muy estandarizado y demás, entonces me parecería muy rico como que nos cuentes un poquito qué haces tú en el programa que tienes con las madres gestantes y en el tema específico de cómo escogen el pediatra, ¿qué les dices? Bueno, Juan, mira, a través del curso prenatal de Germinar, que llevamos pues ya 20 años haciendo preparación de parejas en embarazo, digamos que uno de los módulos es enseñarles los cuidados del recién nacido en casa desde el cuidado del pediatra. Y ahí les tocamos también el tema de la importancia de tener un pediatra escogido antes del parto. Entonces, yo pienso que lo primero es como cuando escogen el obstetra, Juan. Tiene que haber un feeling, tiene que haber algo que a esa mamá y a ese papá les genere como enamoramiento y confianza. Porque yo pienso que desde ahí parte la relación de médico-paciente, desde que haya esa empatía y ese feeling, ¿cierto? No tiene que ser el más famoso, no tiene que ser pues el que me recomendó la tía, la amiga, la abuela. Puede ser de pronto alguien que no sea tan nombrado, pero que finalmente cuando vayan se sientan cómodos, seguros, que se sientan que responde como a esas preguntas o inquietudes o expectativas que pueda tener ese papá y esa mamá. Pero también les decimos que tengan claro que ese pediatra no es esa persona que puede estar 24/7, porque ese pediatra que va a hacer el control, que va a ser tu médico, el apoyo, pues también tiene familia, tiene otros pacientes. Entonces no necesariamente descartar ese pediatra porque les dice, no, es que yo no te puedo responder a las 3 de la mañana, pero si tienes una urgencia, pues consultarás a un servicio de urgencia, que Sí. eso es lo adecuado, Juan. ¿Cierto? que, que yo creo que parte de lo que a veces las mamás declinan en escoger algún pediatra puede ser eso. O porque no me responde la consulta por WhatsApp. Entonces, también partir de que el pediatra te va a enseñar, te va a escuchar, pero no siempre puede hacer una cita, tampoco pues por un teléfono, que ahora pues estamos como tan de moda con hacer consultas a través de WhatsApp. ¿Cierto? Entonces también somos como muy claras en Sí, a explicarles y ver, enseñarles yo pienso eso, Juan. que uno de los temas más álgidos es ese tema de la consulta de WhatsApp, pero yo quisiera como que de pronto orientáramos un poquito a los papás, como en cuáles son esas preguntas que más te hacen los papás a la hora de tomar una decisión para escoger un médico. En cierta manera, a mí me parece que nadie es monedita de oro, siempre se lo digo aquí a los papás, porque todos tenemos una manera diferente de trabajar. Pero al final llegamos al mismo punto, ¿cierto? Finalmente, la orientación que hacemos nosotros los pediatras es más de acompañarlos en un proceso, no de imponer nuestra manera de ver las cosas, ¿sí me Ujú. entiendes? Desde el conocimiento, pues hacemos una Sí, instrucción y al final ellos son los que van a tomar decisiones. Pero como papá, olvídate que soy pediatra, yo tuve en su momento, digamos, como mis criterios. ¿Cuáles son esos criterios o cuáles son esas expectativas que más aquejan a los papás a la hora de tomar esa decisión? Porque tú decías algo que me parece importante. El filtro muchas veces puede ser la tía, la prima, la amiga, el ginecólogo, el conocido, ¿cierto? Y eso no es que sea malo, me parece que puede ser bueno, pero no porque se lo recomiende la mamá, la tía o la amiga, va a ser el mejor. Tómese el trabajo de conocerlos. ¿Cuáles son esas ujú. expectativas que a una mamá mal le surge con la escogencia de un pediatra?
Bueno, la primera pregunta que me preguntan es, Beatriz, ¿cuál es el mejor pediatra? Entonces, cuando uno esa respuesta no la tiene, yo siempre les digo, el mejor es el que te guste, es con el que te ajustas. Ese es el mejor pediatra. Porque todos son buenos. Entonces, ya empiezan a preguntar, bueno, entonces, primero, en locación, o sea, ¿dónde queda su consultorio que me quede relativamente fácil acceder a él? Es otro de los puntos. Que me responda, que sea tranquilo, eh, que otras cosas me preguntan mucho. Bueno, que esté dentro de, pues, del plan de salud, pues que ellos puedan acceder. Y yo creo que lo que más, la primera pregunta básica es que sea bueno y que me responda. ¿Cuál es el Bueno, mejor? yo Y que creo que me responda. eso es un tema eh, que para mí siempre ha sido como, para mí es un valor agregado, honestamente, porque yo pienso que en pediatría, más que en otras especialidades, una de las cosas que más uno encuentra es la inmediatez, porque un niño no da espera. La mamá está angustiada con miles de razones, con miles de temores que se pueden vivir al principio, que en general la consulta vía WhatsApp, pues más que una consulta es una orientación. Yo siempre lo he dicho más, es como una orientación. Si uno hace una consulta muy completa, es factible que las consultas por WhatsApp sean cosas muy simples o cosas que uno pueda decir rápidamente una respuesta. Correcto. Pero yo pienso que al final dices una cosa que me gusta mucho y es el tema del feeling. Yo creo que el tener esa sensación de confianza, de tranquilidad y que realmente me siento acompañado, más allá de que nosotros veamos, ¿sí? Que eh, tenemos pues como cierta manera de trabajar que pueda gustar, es esa sensación de tranquilidad. Yo lo veo de esa manera, porque dices cosas que me parecen que son reales, dónde estoy ubicado, si es cumplido con la cita o no es cumplido con la cita, si está en un plano específico de salud o no está en un plano específico de salud. Esas cosas son importantes, pero a la hora de tener la escogencia, siento yo es más con la confianza que se pueda llegar a generar, por lo menos dentro de mis ítems, cuando fui papá, era más esa cercanía que yo pudiera llegar a tener. Ahora, Juan, y yo creo que esa es la parte fundamental. De hecho, a veces hacen casting, pues porque me dicen, no, es que tengo como tres. Entonces yo incluso les digo, si usted se enamoró del primero y llenó sus expectativas, quédese ahí. No se ponga a voltear de un lado a otro porque también se sí, pero enloquece yo creo uno. que no es malo hacerlo. Yo les digo, vayan, hagan el casting, eso no tiene problema, porque van a ser más objetivos a la hora de tener una escogencia, ¿sí me entiendes? Sí, sí, pero definitivamente yo pienso que es eso, Juan, o sea, es esa confianza que uno va a seguir teniendo Una con cosa ese que yo paciente. y esto sí lo digo ya a título personal, en las citas prenatales pediátricas personalmente yo no les hablo nada del bebé, porque yo sé que todo lo que les voy a decir se les va a olvidar, ¿sí? Entonces, más es como aprender a conocer. Solamente, y a manera de anécdota, hubo una persona que literal vino a hacerme una entrevista. Yo me sentí, fue como en consulta, como que yo era el paciente y no el médico. Exactamente, El doctor, porque pues sí vino a hacerme preguntas muy específicas y a decirme, pues a preguntarme cosas mías, pues como de pediatra. De resto siempre llegan como con las dudas normales de cómo lo voy a bañar y cómo lo voy a cuidar y todo este tema, que yo sé que en cuarto también lo abordas en el programa, ¿cierto? En el programa que tú tienes. Pero yo les en digo, el vean, curso. todo eso Ajá. yo les voy a contar y yo sé que todo se les va a olvidar. Hay una cosa que siempre pasa cuando los bebés nacen y es que se les borra completamente la información en la cabeza, o sea, eso quedan en blanco. Porque la emoción que genera recibir su bebé Es verdad. hace que todo cambie. Entonces, ahí hay una cosa que prefiero que hagan y es, tómense en el trabajo de hacer el casting cuando el bebé está en la incubadora natural, que es el útero, y no después que vayan donde un pediatra ya con su bebecito, cargadito, no me gustó, vámonos para donde otro, vámonos para donde otro, porque eso es poner en riesgo a los bebés. Además, Juan, exacto. En eso hacemos mucho énfasis. El pediatra tiene que estar Hace parte escogido del desde ajuar. antes del parto. ¿Por qué? Exacto, porque es que esos bebés tienen que tener su primera revisión entre el tercer y quinto día de vida.
Entonces, si tú esperas a llegar a la casa para empezar a buscar la cita con ese pediatra que crees que necesitas, pues, que te va a gustar, te va a revisar posiblemente a la semana. Mientras que si tú ya has hecho todo este recorrido con este pediatra, ya sabe, no es sino que tú le avises, ya nació el bebé y ya ese pediatra sabe que le abre el espacio a ese bebé de manera más rápida. Adicional, si tenemos bebés con alguna cosa, por ejemplo, mamás que sabemos que durante el embarazo ese bebé viene pequeño para la edad gestacional, o esa mamá que ya tiene diabetes gestacional. Entonces, esa mamá con mayor razón necesita hacer esa entrevista con ese pediatra, porque ese pediatra tiene una forma de tener ya como esos antecedentes familiares y personales de ese bebé cuando vayan a nacer. Entonces va a poder estar mucho más pendiente de cosas muy puntuales. Entonces, no es solamente como esa entrevista de si me gusta o no me gusta, sino de que ese pediatra conozca bien cómo está ese embarazo, cómo viene ese bebé, porque así cuando nazca, cuando llegue a tu consulta, pues ya uno tiene un panorama claro de qué tienes que estar Correcto, buscando yo en creo ese que eso es bebé, muy ¿cierto? importante. Y también dar otra cosa que es costumbre, dar herramientas para que ellos estén tranquilos en esos primeros días. Yo creo que lo más duro de cuando uno es recién papá es ese choque de el día antes de nacer, uno duerme perfecto y la noche en la que nacen ya uno sabe que hasta ese día durmió tranquilo. Y después a los 3 días dice uno, ¿en qué me metí? Sí, ¿Qué fue esto? pero ¿De yo creo que dónde es se parte del apareció? cuento y es el acompañamiento. Ahí es Pero donde todo yo creo que surge evoluciona. mucho Exacto. esa empatía, porque justo en ese momento es cuando uno empieza como esa cercanía con ellos de darle la confianza de que también pasamos por ese lugar, ¿cierto? Como papás que somos y que entendemos un poquito la dinámica que están estableciéndose en ese momento y que es más un tema de Sí, acompañar, porque al final sí. uno, vuelvo y te digo, ellos son los que van a tomar las decisiones finales. Entonces ese acompañamiento yo creo que sí surge eh, desde ese primer momento, desde esa angustia de, ¿será que sí voy a ser capaz? Y ahí es donde tú empiezas también a tener Correcto. digamos, una alianza muy importante para nosotros los pediatras con lo que tú haces a través de la asesoría en lactancia, porque yo creo que ese es de los temas que más, digamos, como angustia a los papás. Cuando yo hago las citas prenatales, les hablo de cómo van a ser, cuáles son las implicaciones que se tienen en el momento en que nace, desde el punto de vista pediátrico, y hablo un poquito de lactancia. Pero creo que ustedes en ese punto son mucho más importantes para una mamá que nosotros mismos los pediatras en ese sentido, porque yo creo que la lactancia les genera mucha ansiedad. Y hay una cosa que veo mucho, Beatriz, no sé si tú lo ves en tu curso, y es que idealizan mucho la lactancia y se chocan muy fuerte cuando ven que no lo pueden hacer como tanto lo idealizaron. Y eso es una de las cosas que yo más les enfatizo. Vengan con una idea más abierta de lo que pasa. Cuéntame cómo es tu experiencia en ese sentido. Es como el parto, Juan. Yo pienso que hoy en día hay una idealización y una estandarización como de todo el contexto de la maternidad. Y lo que tú dices es cierto y cada vez me encuentro mucho más con parejas con unas frustraciones muy grandes desde el parto, porque nos idealizamos a que el parto sea de una manera y de pronto no se dio, porque queríamos que nos acompañara X y las cosas no se dieron. Entonces desde ahí empieza como una serie de eventos desafortunados. Con la lactancia está pasando exactamente lo mismo, porque creemos que eso es como la receta de la torta, de echar 2 huevos, la taza de harina, la leche y ya se hizo. Y eso no es así, es que es un ser humano con otro ser humano que nos vamos a conocer y vamos a empezar a aprender juntos cómo tiene que ser este proceso. Y a veces se da muy fácil, se da el clic, otras veces tiene dificultades. Pero yo también les digo, hay que estar abiertos a absolutamente todo, tanto en el parto como en la lactancia. ¿Cuál es tu lactancia ideal? ¿Cuál es tu expectativa? Yo les digo, mire, esto es como escalar el Everest. Uno nunca ha ido al Everest, pero entonces usted no puede pensar en que tiene que llegar a la cima. Póngase metas cortas de cada pisito. Entonces, cada día, mientras se van aprendiendo a conocer que la técnica, que la agarre, que el bebé sí coma bien, que estés midiendo que esté tragando, que sí te está saliendo el calostro lo suficiente,
Y ahí viene también esa parte del acompañamiento con pediatra y nosotros como médicos asesorando en la lactancia, en darle esa seguridad a esa mamá y de que si hay alguna eventualidad donde se necesite interferir un poco o ayudar en esa alimentación, pues que se haga de manera amorosa Correcto, es sin que sentirse ahí culpable. está, para mí ese dúo dinámico debe estar, ¿sí? Siempre el pediatra generando la paz y la tranquilidad, porque yo creo que la ansiedad es lo que más seca la leche, porque no lo estoy haciendo Ujú. bien. Entonces, si Tal mi cual. cabeza está perfecta, pues el resto voy a asumir lo que llegue como tenga que llegar, porque finalmente hay muchas herramientas ahora pues como para poder hacer las cosas bien hechas. Bueno, Sí, pero igual el tema que nos obligó a reunirnos hoy fue el tema de la experiencia. Exacto. escoger el Pero pediatra. pienso que no solamente el pediatra, sino también de la asesora en lactancia, porque yo creo que eso sí es bien importante. Una asesora que los estrese, que se sientan culpables porque no lo está haciendo bien, yo creo que va a ir en contravía de lo que nosotros esperamos y es dar esa paz que se necesita mental. Muy bien, Así Beatriz, es, esto era Juan. un live muy corto. Realmente es un tema que no nos da para que hablemos mucho. Es más, invitar a los papás, a quienes escojan de manera tranquila, de manera consciente, esa persona que los va a acompañar, que se sientan tranquilos, que se sientan eh, en la, digamos, como con la posibilidad de ir a visitar, que hagan eso que tú dijiste, el casting, ¿sí? Y en conocer a esa persona. Conózcanlos. Todos llegamos al mismo lugar. La forma en la que llegamos es la que puede variar. Unos pueden ser. La idea es que, claro, Ajá. ¿cómo? Pero Juan, so- sobre todo que tengan muy claro que no es solamente que están escogiendo a ese compañero médico, asesor, psicólogo, porque ustedes se vuelven absolutamente todo para esa familia, sino que entiendan que es a ese bebé al que le van a dar la seguridad y que están yendo prenatal porque es un paciente más. O sea, porque es que ustedes se hacen un contexto muy grande desde la parte clínica y médica de lo que va a hacer y de Sí, cómo sí. ellos Yo lo pienso que es quieren ir hacer. adelantando. Una de las cosas que les digo a los pacientes aquí es que no me crean ni a mí. ¿Sí? O sea, créanse, ustedes son los papás. O sea, yo solamente los voy a orientar en ciertos temas, Ujú. pero realmente la función de ustedes es propia. O sea, que es que nos gusta dormir los domingos, duerman los domingos, que nos gusta ir a la finca porque es que, claro, porque allá también hacen bebés. Pues toda esa cantidad de cosas que uno se llena de miedos, que realmente lo que hacemos nosotros es orientar y tranquilizar. Tómense en el trabajo, vayan, Así conozcan, es. miren las Sí. instalaciones, si les gustan o no, si se quitan o no, si hay taco o no, si es cumplido o no, bueno, todos los parámetros que quieran tener, pero vayan y conozcan. Y también a la asesora de lactancia, ¿sí? Que sea una persona que les genere esa tranquilidad, porque para mí son las dos personas que tienen que conocer siempre previo al momento en el que vayan a dar a luz y que vayan a tener ya su bebé con ustedes en sus brazos. No les quita mucho Así tiempo, es. es una cita que Así es es, Juan. agradable, es tranquila y se hablan temas que yo sé que les van a gustar. Beatriz lo hace, sé que hay personas que van contigo y les cuentan un poquitito como los cuidados que hacen y demás, que me Sí, parece perfecto. la Tienen pues prenatal. las personas que te Ujú. hacen a ti las exposiciones y por eso me gustaba mucho tenerte aquí para que tú nos contaras desde la experiencia como cuál era la dinámica. Espero Sí, lo más bonito es que siempre ajá, preguntan quién bien. es el Que mejor. sigan Tal cual. preguntando porque siempre todos somos los mejores. Para algunos somos los mejores, para otros no somos tan buenos, pero Exacto. finalmente el tema es un tema de fin. Pero siempre Exactamente, seremos eso los mejores, siempre vamos a Juan. dar lo mejor, que yo creo que es lo más importante. Sé que tu tema Así es. también es la lactancia, espero tenerte por aquí prontamente en otro live donde hablemos de ese tema que tanto te apasiona y que tanto me gusta a mí, para que orientemos a estos papás en todo ese proceso. Muchas gracias, Beatriz, por estar acá conmigo. Súper, Juan. Y Yo feliz de bueno, estar a con todos muchas gracias ustedes. por haberse conectado. Espero les oriente un poquitico este tema, un tema sencillo, pero que no deja de restar importancia en todo el proceso de ser papás. Nos vemos. Chao, Muy Beatriz. Nos importante, Juan. vemos. Que estén bien. Muchas gracias.